La voz. Leila, ¿qué fue lo último que nosotros vimos? ¿Me recuerdas? Sí, vimos los tipos de sangre, digamos, de los factores sanguíneos. Ya, lo que eran los grupos sanguíneos. Bien, Sí, vimos tipo lo que era la compatibilidad sanguínea, bien, eh, o sea, hicimos un cuadro, etcétera, los tipos sanguíneos, después bien, vimos las frecuencias, eh, y después nos habías mandado una actividad para hacer para hoy. bien. eh, ¿Pudiste realizar la actividad, Leila? Sí, la hice, que Bien. era realizar la búsqueda de la sangre dorada y por qué se daba este tipo. Ujú. ¿Por qué Eh, se da? este tipo se da cuando se hereda, digamos, de los dos padres, o sea, cuando los dos padres son portadores de esta Ujú. mutación, que es la mutación RH nulo. Eh, Bien, y es un tipo de sangre que está literalmente, por lo que leí, que en 50 personas en todo el mundo. bien. Eh, Como que es muy raro, o sea, y muy Es la, escaso. es la sangre más rara que existe en la faz de la Tierra. Sí, y que como que es muy, muy, muy escaso. O sea, Sí, es había sí, aparte de hecho, las personas que suelen tener este tipo de grupos sanguíneos son más propensas a contraer diferentes tipos de infecciones y no llegar, digamos, al vida de promedio mínimo. Eh, y lo sí, malo era también que solo pueden recibir de su mismo tipo, creo que leí, de sangre. exactamente. No pueden recibir de otros factores porque Claro, si no van a producirse hemólisis. Sí, exacto, como que eso también era lo complicado, como que podían donarles a todos los tipos de sangre, pero no podían recibir de otros, sino solo del mismo tipo. Algo así había entonces, leído. exactamente. Entonces nosotros podemos decir que tenemos dos grupos sanguíneos que son dador universal. Claro, Uno que sería el cero y el sí, otro el ABRH nulo. sí. Muy bien. ¿Y qué más? Y después la otra actividad era realizar el cuadro de la compatibilidad sanguínea. Bien, Y bueno, eso lo copié del cuadrito que nos habías dado vos. muy Eh, bien, Copié ese cuadrito. muy bien, muy bien. Leila, ¿le pudiste entender lo que son la parte de la compatibilidad? Sí, o sea, como, a ver, hay que seguirlo leyendo y aprendérselo tipo a- Sí, de pie a cabeza, literalmente, porque es muy importante. Eh, pero sí, como que el cuadro está muy claro en, digamos, los diferentes tipos de sangre, digamos, los más importantes, y en, digamos, a quién le pueden donar y de quién pueden recibir. muy Eh, y como que eso es muy importante saberlo bien, porque es clave, o sea, literalmente no podés eh, hacer una, no sé, por ejemplo, una transfusión de sangre y poner una sangre que no es el factor que puede recibir. bien. Exactamente, porque puede conllevar a la hemólisis. Claro, o Y la sea, literal, hemólisis matar a la persona. exactamente, la hemólisis va a conllevar a la muerte de la persona. Claro. Entonces, nada, que es muy importante el poder siempre, o sea, saberse ese cuadro de pie a cabeza, eh, que sería como uno de los temas más importantes, creo yo. Muy Eh, bien, Más porque muy bien. estamos trabajando con la sangre, digamos. Es así, es así. Lamentablemente hay muchas personas que desconocen su grupo sanguíneo, lo cual es importante conocerlo por si llegasen a necesitar algún día una transfusión sanguínea. Claro, Esto se va a producir la hemólisis en el momento que, a ver, usualmente siempre se va a dar lo que sería cero, cero, el grupo cero, ¿sí? sí, Pero a veces el grupo cero también puede estar
siendo rechazado por la persona. Claro, Entonces, ya si la persona tiene AB, RH nulo, que sería sangre dorada, sí, al recibir cero se va a realizar la hemólisis. Entonces claro, ahí va a conllevar la muerte del paciente. claro. ¿Sí? Bien. Bueno, bien, Leila. Muy bien. Vamos a continuar con lo que es la parte de la eh, fisiología de la sangre. ¿Sí? Perfecto. A ver, un segundito. Ah, algo que te quería preguntar Sí, dime, Leila. es más o menos cuándo yo tendría tipo un examen. Bien. En tu caso, vos porque ingresaste hace poquito, hace 2 semanas atrás. Sí. Sí. Bien, no te hagas problema, que yo, en el caso tuyo, vamos a, eh, vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Yo voy a organizar una clase con vos, ¿sí? Para ponerte al día. Estamos con Bien, los temas anteriores. Y de ahí darte el primer examen, ¿sí? perfecto. Genial. Bien. Así por lo menos puedas mantenerte, digamos, al día con todos los temas. Perfecto. Sí, me parece genial. Muy bien. Bien, Leila. Un segundito porque se me empapelaron los papeles, todo. ¿No? Un segundito, ¿sí? Leila, lo que sí, vamos a ir agendando una fecha para realizar lo que sería la extracción de sangre, ¿sí? La práctica de la Sí, misma. sí, la vez pasada, la clase pasada nos diste una fecha que era para el ¿Qué fecha? 14 de agosto. El 14. Dijiste que Bueno, el 14 de agosto y que iba a ser más o menos en el horario, digamos, que sí, va a tenemos ser siempre las clases. en el horario de clase, sí. Bien, bien. Dame un segundito, Leila. Ujú, ujú. Bien. Vamos a ver lo que es fisiología de la sangre, ¿sí? Bien. Bien, Nos dice que una de las funciones de la sangre, ¿sí? Es proveer los nutrientes necesarios, ya sean oxígeno, glucosa y elementos que constituyen del tejido, y conducir sobre todo los productos de actividad metabólica, como el dióxido de carbono, ¿sí? Recuerda que la sangre no tan solo va a hacer un proceso vital en el organismo, sino que también conlleva a todos los elementos necesarios para la supervivencia de los órganos y tejidos, ¿sí? Bien, la sangre también permite que las células y distintas sustancias como aminoácidos, lípidos y hormonas sean transportadas entre tejidos y órganos. La fisiología de la sangre está relacionada con los elementos que la componen y por los vasos que las transportan. De esta manera, permiten ayudar a una regulación corporal, ¿sí? Una regulación de la temperatura corporal. Cuanto más sangre hay, más caliente se va a sentir el cuerpo, ¿sí? bien, Ayuda y participa en la coagulación y la homeostasis gracias a las plaquetas y los factores de coagulación, ¿sí? Aquí nosotros también tenemos que tener muy en cuenta
en cuanto si un paciente llegase a sufrir em, la enfermedad o el síndrome del factor von Willebrand, ¿sí? Este factor von Willebrand que se ve afectado evita que se produzca la coagulación, ¿sí? No es, a ver, este tema no tiene nada que ver con la diabetes, con la, si la persona tiene hemofilia, ¿sí? No tiene nada que ver con eso. Esto sería, este factor sería como que un factor positivo que nosotros tenemos, pero la persona, digamos, sana, como que la persona con diabetes y eso no, como que no le funciona muy bien este factor, porque lo que le pasa a la gente, por ejemplo, con diabetes, es que no tienen una buena coagulación. Claro, algo así, pero en lo que es la diabetes no está relacionado con el factor von Willebrand. Claro, directamente no lo tienen, digamos. Directamente no lo tiene, por ende, porque tiene muchísima, la persona con diabetes tiene mucha glucosa, entonces Claro, la glucosa evita hacer la coagulación, exacto. ¿sí? En cambio, personas, digamos, normal, entre comillas, van Sí, a tener este factor que es importante justamente para realizar el proceso de coagulación, ¿sí? bien. Bien. Defiende al cuerpo de infecciones gracias a las defensas que son proporcionadas por los glóbulos blancos. Nosotros no le vamos a llamar glóbulo blanco, le vamos a llamar leucocito. Hablar con la terminología que corresponde. Y ¿Sí? a los glóbulos rojos de eritrocitos, ¿cierto? Eritrocitos, exactamente. Sin embargo, los leucocitos nosotros tenemos que se clasifican en dos grupos, granulocitos y agranulocitos. Sí, ¿Sí? Cada uno de ellos van a tener una participación importantísima en el organismo para las defensas del mismo. sí. Bien. La homeostasis ese, es el transporte de líquido extracelular, es decir, el líquido intravascular. Y La puede ser que sí, perdón, que la homeostasis lo que mantiene es el equilibrio en el organismo, ¿puede ser? claro, Algo así. exactamente. Todo el líquido que se encuentra fuera del vaso sanguíneo, interno del vaso sanguíneo, va a tratar de mantener ese equilibrio. ¿Sí? Bien. Rechaza el trasplante de órganos ajenos y alergias como respuesta del sistema inmunitario. Este es el gran problema de las personas que necesitan un trasplante, que sean compatibles, Claro. Por tanto ejemplo, tejidos, sí, dime. una persona con leucemia. Claro, las personas con leucemia al necesitar un trasplante de médula, sí, es muy difícil encontrar la compatibilidad exacta de las personas, debido Exacto. a que la genética, el tejido, las células, el grupo sanguíneo, todo tiene que ser igual a la persona que va a necesitar el trasplante, ¿sí? Bien. Bien. Responde a lesiones que producen inflamación por medio de células especializadas en los leucocitos y otras células. A ver, cuando nosotros tenemos un proceso de inflamación, ¿sí? Vamos a poner lo siguiente, una espina en el dedo, ¿sí? Sí, ¿Qué pasa con esa espinita? Se va a ver todo un proceso inflamatorio alrededor de la misma, tratando de hacer que el mismo organismo la expulse, ¿sí? Ese proceso inflamatorio justamente va a activar a las células leucocitarias, a las células del glóbulo blanco. ¿Para qué? para Para que, evitar una infección. claro, a ver, el proceso de inflamación activa el proceso de infección, ¿sí? Justamente porque están contrarrestando un cuerpo extraño que ingresó al organismo, Bien. ¿sí? Y cualquier cosa extraña que ingrese a nuestro cuerpo va a ser atacado por las células leucocitarias. Claro, o sea, es como cuando, por ejemplo, tenés una operación y te ponen un drenaje, llega un momento en el que eh, el En el cuerpo que, empieza a, claro, a en el que, rechazar.
Claro, digamos, porque el es un cuerpo va cuerpo a empezar a rechazar el drenaje sí, para justamente evitar que se infeccione. claro, y porque es un cuerpo extraño. O sea, Exactamente. Bien. Leila, permíteme un segundito, sí, que me descongestiono y ahí continúo. bueno, Bien, Leila, perdón. Sí, continuamos. ok, Bueno, como decíamos, sí, el tema de responder a las lesiones que producen inflamación por medio de lo que son las células leucocitarias. Bien, transportan el dióxido de carbono desde todas las células del cuerpo hasta los pulmones para que, donde se va a disociar el dióxido de carbono y el agua, ¿sí? bien, Recordemos que cuando nosotros tenemos oxígeno y el oxígeno llega hacia nuestros tejidos más lejanos y los mismos, ¿sí? Van a desgastar este oxígeno convirtiéndolo en dióxido de carbono. Entonces es un proceso metabólico el cual el cuerpo lo tiene que captar a la molécula de dióxido de carbono, de monóxido, y expulsarla, ¿sí? bien, Continuamos. Transporte va a ser también un transporte de mensajeros químicos como las hormonas. Los famosos mensajeros químicos, ¿sí? Nosotros tenemos como las hormonas de la insulina, ¿sí? La cual es una hormona, la T3, la T4, ¿sí? La glucosa también va a ser parte de un mensajero químico. No es hormona, pero es un mensajero químico, ¿sí? Todo ello van a hacer que nuestros organismos puedan trabajar equitativamente y equilibradamente, ¿sí? perfecto, Bien. Eh, Transporta los nutrientes contenidos en el plasma sanguíneo, como glucosa, aminoácidos, lípidos y sales minerales, desde el hígado procedente, ¿sí? Del aparato digestivo a todas las células del cuerpo. A ver, todos los minerales, vitaminas, nutrientes en realidad que nosotros incorporamos a través del alimento, estos mismos van a pasar al torrente sanguíneo, por ende van a ser llevados a cada uno de los órganos respectivamente para un mejor funcionamiento. ¿Sí? perfecto, Bien. Y el último de lo que tenemos nosotros, ¿sí? Nos dice que transporta el oxígeno desde los pulmones al resto del organismo, transportado por la hemoglobina. La hemoglobina va a ser una proteína, ¿sí? Contenida dentro de los eritrocitos, de los glóbulos rojos. Esta hemoglobina, ¿sí? Está conformada por grupo férrico, hierro, ¿sí? Azufre, entre otros, la cual la hemoglobina capta la molécula de oxígeno y la transporta. No tan solo va a transportar la molécula de oxígeno, sino también a los diferentes tipos de hormonas y o sustancias minerales, ¿sí?
Si habrás escuchado la anemia férrica, anemia por Sí, falta de hierro. claro, cuando nos falta, digamos, cuando estamos bajos de glóbulos rojos. Claro. Esto porque se produce justamente por la falta de hierro en la hemoglobina, Bien. ¿sí? Nosotros no es que estamos carentes de glóbulos rojos, sino que estamos carentes de hemoglobina. Claro, Por o sea, ende, como que no estamos produciendo la hemoglobina, necesaria, entonces como que no tenemos el hierro necesario, y eso nos lleva a estar anémicos. Por eso te suelen dar cosas con hierro, etcétera. exactamente, exactamente. Además de comprimidos, medicamentos que contengan hierro, te dan mucho en cuanto a lo que era parte de alimentos. Sí, carne roja, todas esas cosas. Hígado, huevo, frutos secos, todo ello. Sí, sí, sí. Bien. Vamos ahora a ver lo que es la hematopoiesis, ¿sí? Hematopoiesis. Las células sanguíneas son producidas en la médula ósea de los huesos largos y planos en la edad adulta. El proceso por el cual, ¿sí?, es denominado hematopoiesis. El componente proteico es producido en el hígado, mientras que las hormonas son producidas en las glándulas endocrinas y la fracción acuosa es mantenida por el riñón y el tubo digestivo. A ver, ¿qué quiere decir esto? Nosotros producimos eh, lo que es la parte de los glóbulos rojos, ¿sí? O eritrocitos, lo producimos. ¿En dónde? En la médula de los huesos, ¿sí? Esta hematopoiesis, ¿sí?, es en donde se hace la conformación o la creación de todos los glóbulos rojos o de la sangre en general, ¿sí? Sí, No obstante, la sangre que se crea a través de la hematopoiesis es una sangre viscosa, pero para ello nosotros necesitamos que sea más acuosa todavía, para que pueda, recorrer todo el sistema, ¿sí?, orgánico. Si no, se va a estancar en un solo lado y eso va a conllevar a un tapón plaquetario, ¿sí?, o a un tapón de coágulo y puede conllevar a diferentes tipos de patologías, ¿sí? bien, Las células sanguíneas son degradadas por el vaso y las células de Kupffer en el hígado. Este proceso se denomina hematocaresis, ¿sí? Este último, ¿sí?, las células de Kupffer, también elimina las proteínas y los aminoácidos. Los eritrocitos usualmente viven alrededor de 120 días antes que sea sistemáticamente reemplazado, ¿sí?, por otros eritrocitos nuevamente creados por lo que sería la hematopoiesis o la eritroproyectina, ¿sí? bien, Bien. Eh, la eritroproyectina, ¿sí?, es una hormona estimulada o creada en su mayor parte en los riñones y en menor cantidad en el hígado y en el páncreas. Con esto vamos a ver que lo que es el sistema renal, más allá que nosotros digamos, bueno, son los riñones, sí, pero los riñones son los que van a conllevar un equilibrio, ¿sí?, en todo el sistema orgánico del cuerpo. ¿Estamos? bien. Entonces, los riñones llevan un equilibrio en todo el sistema orgánico, digamos. Claro, los riñones tienen un gran papel fundamental en nuestro sistema. En los riñones, a ver, si hay una falla renal, Sí, significa que hay una falla multisistémica o multiorgánica en el organismo, sí, ¿sí? Conllevando a la persona a la muerte.
Sí, ¿Sí? Bien, bien, continuamos entonces. Bueno, la viscosidad y resistencia, ¿sí? En esta parte, cabe destacar que la resistencia del flujo sanguíneo no solo depende del radio de los vasos. A ver, aquí le llamamos radio de los vasos sanguíneos, al diámetro de los vasos sanguíneos, ¿sí? Sino que también depende de lo que es la viscosidad de la sangre. El plasma es 1,8, ¿sí? 1,8 veces más viscosa que el agua y la sangre es 3 o 4 veces más viscosa todavía que el agua. Por lo tanto, la viscosidad depende en mayor parte del hematocrito, ¿sí? De la parte de la secreción, digamos, de los glóbulos rojos o eritrocitos, ¿sí? bien, A ver, si tenemos poca, eh, poca sangre, vamos a decirle anemia. Si tenemos poca anemia, ¿qué va a pasar? La sangre va a ser muy viscosa, muy áspera, muy espesa. Entonces, esta no va a conllevar al flujo tranquilo en el organismo, ¿sí? bien, Si la sangre es normal, ¿sí? Va a tener una fluidez mucho más rápida y el organismo no se va a ver perjudicado por, por la misma, por los eritrocitos. bien. ¿Estamos bien hasta ahí, Leila? Sí. Lo que te iba a preguntar, habías dicho que el plasma era más o menos 1,8 más viscoso que el agua. Sí, ¿La sangre era cuánto me habías dicho? 3 veces más viscosa todavía, Ah, bien. ¿sí? No sé si alguna vez pisaste sangre. Creo que no. Bueno, cuando tengas la oportunidad de pisar sangre, ¿sí? Vas a ver que es como la plasticola, ¿sí? Claro, es La como, pisas, sí, o sea, viste que a veces sale también, no sé, ponele te lastimás y a veces como que se hacen como coagulitos de sangre. claro, Eso claro, también. algo parecido, algo parecido. Solamente que aquí cuando nosotros pisamos sangre, hace de cuenta que estás pisando plasticola, porque te cuesta el charco de sangre. Es tan viscosa la sangre que algunas veces, ¿sí? ¿Qué puede conllevar? A que sea tan viscosa, pero a la vez resbalosa, ¿sí? Ah, Hay muchas personas que conllevó a resbalarse justamente por pisar un charco de sangre. claro, y capaz que se eso. Claro, Ok, continúa. Vamos a ver ahora lo que es transporte de gases, ¿sí? sí. Bien. La oxigenación de la sangre se mide según la presión parcial de oxígeno, ¿sí? La SpO2, que mayormente la hemos escuchado hablar y ser mencionada y estudiada todo el año de la pandemia, ¿sí? La saturación de oxígeno. Bien, Bien, lo cual es un 98,5% de oxígeno que está combinado con la hemoglobina, ¿sí? Y tan solo el 1,5% está físicamente disuelto en el organismo. O sea, nosotros saturamos un 100% de oxígeno, ¿sí? A ver, nuestros dispositivos jamás van a llevar a que nos marquen la saturación exacta, pero entre un parámetro entre 95 a 99% vamos a estar bien con oxígeno en sangre, ¿sí? A ver, bien, ¿cuál es el oxígeno que toma el organismo? Justamente ese
98,5, ¿sí? El cuerpo lo toma y lo lleva todo el organismo. Pero ese 1,5% que está disuelto, ¿sí? Es lo que nosotros a veces podemos llegar a tener como una reserva de oxígeno en el cuerpo, ¿sí? Hasta ahí vamos, Leila. Sí, Bien, continuamos entonces. A ver, ¿qué me lo dice? La molécula de hemoglobina es la encargada de transportar el oxígeno en mamíferos y en otras especies, con la excepción de la arteria pulmonar y la arteria umbilical y sus venas correspondientes, ya que las arterias transportan sangre oxigenada desde el corazón y le entregan al cuerpo a través de arteriolas y tubos capilares, donde el oxígeno es consumido. Posteriormente, las venas transportan la sangre desoxigenada de regreso al corazón. ¿Sí? bien. Bien. Bajo condiciones normales, en humanos, la hemoglobina en la sangre que abandona los pulmones es alrededor del 96 al 97% saturada con oxígeno. La sangre desoxigenada que retorna a los pulmones está saturada con una oxigenación de un 75%. Y escuchemos este dato. En un feto recibiendo oxígeno a través de la placenta, es, es expuesto a a una menor presión de oxígeno, alrededor del 20% que encontrado en los pulmones de los adultos. Es por ello que los fetos producen una clase de hemoglobina con mayor afinidad al oxígeno, denominada hemoglobina F, ¿sí? Para poder extraer la mayor cantidad de oxígeno en caso, ¿sí?, de que su suministro sea muy escaso, ¿sí? A ver si entendí. A ver, Eh, del, en una persona, digamos, normal, por así decirlo, o sea, lo normal sería de 96 a 97% de sangre saturada con oxígeno de hemoglobina. exactamente. Y la desoxigenada, ¿de cuánto era? Porque eso no entendí. La desoxigenada es de un 75%. Bien. Y después que en el caso de un feto, eh, reciben al oxígeno a través de la placenta, entonces está expuesto a una menor cantidad de oxígeno que una persona mayor, por ejemplo. Y que, Exactamente. y que tienen una clase de hemoglobina que tiene mayor afinidad con el oxígeno, que es la hemoglobina F, que esto es lo que ayuda a que tenga el oxígeno necesario, digamos, el feto. Muy bien. A ver, y aquí nosotros podemos poner un ejemplo eh, clásico, ¿sí? En que mujer embarazada, ¿sí?, va a tener mayor fatiga, se va a agitar más rápido. Y esto es ¿por qué? Porque el mismo bebé, gracias a esta hemoglobina especializada que él tiene, capta esas moléculas de oxígeno, Claro, capta las moléculas de oxígeno de la mamá y la utiliza para él mismo. claro, o sea, es como que, digamos, de alguna forma le saca una parte del oxígeno de la madre para tener oxígeno, digamos, el bebé. Exactamente. Y por eso, En pocas palabras podemos decir, ¿sí?, que le chupa el oxígeno, bien, ¿sí? En pocas palabras. Eh, Habrás visto que mujeres embarazadas siempre están con un poco de fatiga, agitadas, sí, cansadas, sí, justamente porque el mismo bebé está robándole el oxígeno que ella tiene para sí misma, claro, ¿sí? bien, Obviamente que estos tienen un periodo de cese, ¿sí?
en cuanto ya la placenta se encuentra mucho más fortificada, por así decirlo, lo cual ya puede captar la molécula común de oxígeno, entonces ya Claro. la mamá ya no se va a encontrar agitada o cansada. Claro, o sea, por ejemplo, un bebé que, o sea, un bebé que esté a punto de nacer, por ejemplo. Claro, a ver, nosotros tenemos 9 meses en el embarazo, ¿sí? Esto ponerle que va a ser en el cuarto y quinto mes del embarazo, Ok, ¿sí? Después del quinto mes de embarazo ya se estabiliza esa placenta, el mismo organismo de la mamá se estabiliza, entonces ya no le va a estar robando el oxígeno, claro, ¿sí? Bien. Es por ello que las mamás, justamente a este tema, es por ello que las mamás pueden llegar a ser hipertensas, realizar lo que es preeclampsia o eclampsia, ¿sí? Sobre todo eclampsia, ¿sí? La eclampsia son convulsiones que se dan durante el embarazo por falta de oxígeno, bien. ¿sí? Bien. ¿Cómo se llama? ¿Eclampsia? Eclampsia, Bien, ¿sí? Es una enfermedad muy común en lo que es la parte de falta de oxígeno en el cerebro de la mamá, por ende conlleva diferentes tipos de convulsiones durante el embarazo. bien. Bien. Permíteme otro minutito más, Leila, que me descongestione y volvemos. Perdón. No, no pasa nada. Bien, Leila, perdón. Volvemos a retomar. Perdón, Perfecto. justo me agarrás en el peor momento de incubación del resfrío, mira. Creo que estamos todos parecidos igual con estos cambios de clima. Ay, olvídate, acá en lo que es La Rioja es un viento sonda, Sí, no, no. viento helado, viento caliente. Ay, no sé, no se entiende realmente qué es lo que No, pasa. no, sí, literal, y eso te mata. Literal. Ay, olvídate, mira. Mi pareja se ríe y yo digo, ni que fuese una persona de 80 años, ya estoy hecho acá, ya no doy más. Bueno, continuamos, Leila. Bien. Bueno, hasta ahí pudiste entender lo que fue la parte el tema del oxígeno, Sí, el transporte de gases. Bien. Vamos con lo que es el transporte de dióxido de carbono, ya aquí vamos culminando. bueno, ¿Sí? Transporte de dióxido de carbono. Cuando la sangre sistémica arterial fluye a través de los capilares, el dióxido de carbono se dispersa desde los tejidos a la sangre. Parte del dióxido de carbono es disuelto en la sangre y a la vez algo de dióxido de carbono reacciona con la hemoglobina para conformar carboaminohemoglobina, ¿sí? El resto del dióxido de carbono es convertido en bicarbonato e iones de hidrógeno. La mayoría del dióxido de carbono es transportado a la sangre, ¿sí? En forma de iones de bicarbonato de sodio. A ver, nosotros, ¿sí? Necesitamos el bicarbonato,
¿sí? El bicarbonato de sodio. Lo que nosotros utilizamos para cocinar, para X cosas, Sí, lo utilizamos en nuestro organismo también. ¿Para qué lo utilizamos en nuestro cuerpo? Justamente para hacer un control de ácido del pH de la sangre, ¿sí? Nuestra sangre tiene dos etapas, en realidad son tres: el pH normal, el pH bajo y el pH alto, bien. ¿sí? pH alto, ¿sí? Se denomina acidosis, ¿sí? pH bajo se denomina alcalosis. ¿Estamos? Alcalosis, Alcalosis bajo, bien, ¿sí? ¿Cuál es el pH óptimo? En 7,3 a sí, 7,4, perfecto. ¿sí? Eso implica que si yo tengo en pH de sangre 8, yo estoy con una acidosis, ¿sí? Y Y en caso de tener un pH 6, tendría una alcalosis, tipo un pH. alcalosis, exactamente. Y ambos extremos son, a ver, de peligro inminente de muerte para la persona, ¿sí? Es por ello que nuestro cuerpo genera el dióxido de carbono, genera los iones de bicarbonato, justamente para regularizar el pH de la sangre, ¿sí? Regularizar la acidez sanguínea, por así decirlo. O sea, el transporte de dióxido de carbono es lo, a ver si entendí bien, lo que, o sea, regula el pH de la sangre para que sea normal, digamos. Por una parte sí, por otra parte va a ser la expulsión del dióxido de carbono, ¿sí? En su Sí. mayoría, pero el resto que queda en el organismo se lo utiliza para justamente neutralizar la acidez de la sangre. Entonces, la expulsión del dióxido de carbono, ¿qué es lo que haría? La expulsión del dióxido de carbono es eliminar ese dióxido de carbono que está en nuestro cuerpo, que es altamente tóxico para el mismo, ¿sí? Pero, a su vez, nos sirve a nosotros, se elimina, supongamos, del 100%, se elimina un 80% de ese dióxido de carbono, el cual es tóxico para nosotros. Ese 20% que queda, Sí, el cuerpo lo reutiliza sí. transformándolo en bicarbonato para regularizar el pH de la sangre. O sea, lo reutiliza al 20% que queda en bicarbonato para regular la sangre, digamos. Exactamente, Bien. es así. Muy bien, Leila. Bien, Leila. Hasta aquí llegamos, ¿sí? Bueno, Te vuelvo a pedir perdón por el estado en el que estoy. no Te puedo hay pedir problema. Gracias por perdón. dar la clase igual. No, por favor, no prendo la cámara porque No, realmente sí, estoy con las ojeras por el piso de la nariz, sí, me imagino. Sí. parezco el reno Rudolph con la nariz roja, por Y eso no la sí, prendo, ¿sí? no, Pero sí, es re, bueno, pero sí, a mí me pasa seguido y es horrible, sí. es horrible. Yo lo tengo a mi pareja que está ahí con una sinusitis que lo lleva. O sea, Ay, no. estamos todos, pero todos Es empestados de horrible, sí. miel, Leila. Algo que te quería preguntar Sí, era si había actividades para esta clase. no, para esta actividad, para esta clase no hay actividad, ¿sí? Bueno, Porque perfecto. yo con vos, háblame después por privado en el WhatsApp, ¿sí? Sí, Así organizamos un día, una fecha para mantenerte y ponerte al día con los otros temitas y dale, hacerte el examen, ¿sí? perfecto. Sí, sí. Muy bien, Leila. Muy bien. Nos vemos, que Así te quedamos. mejores. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Dale, Nos adiós. vemos. Chao, chao.